Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 186. Nuestro devocional de hoy se titula La luz de la sonrisa de bendición de Dios está sobre ti. La luz de la sonrisa de bendición de Dios está sobre ti. Pipa y yo estuvimos hace poco participando en un evento organizado por la comunidad Loreto en Salzburgo, Austria. Fue una ocasión muy inspiradora. En la celebración del día de Pentecostés, 6,000 jóvenes llenos del Espíritu Santo y adorando a Jesús abarrotaron la Catedral de Salzburgo. Era como una luz brillante en medio de la oscuridad espiritual que tanto vemos en Europa hoy en día. En mi vida he pasado por tantos tiempos de oscuridad. San Juan de la Cruz habló de la noche oscura del alma. Hubo tiempos de oscuridad para el pueblo de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ha habido periodos oscuros en la historia de la Iglesia, pero la luz del Evangelio nunca se ha extinguido. La luz de Jesús siempre eclipsará la oscuridad de alrededor. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 1, versículo 5. Tienes esa luz dentro de ti por el Espíritu Santo y donde quiera que vayas, llevas una luz más grande que la oscuridad que te rodea. Vamos a estar leyendo Salmos 80 del 8 al 19 en la Nueva Traducción Viviente NTV. Nos sacaste de Egipto como a una vid, expulsaste a las naciones paganas y nos trasplantaste a tu tierra. Limpiaste el terreno para nosotros y echamos raíces y llenamos la tierra. Nuestra sombra cubrió las montañas, nuestras ramas cubrieron los poderosos cedros. Extendimos las ramas al occidente hacia el mar Mediterráneo. Nuestros retoños se extendieron al oriente hacia el río Éufrates. Pero ahora, ¿por qué has derribado nuestras murallas de modo que todos los que pasan pueden robarse nuestros frutos? Los jabalíes del bosque los devoran y los animales salvajes se alimentan de ellos. Te suplicamos que regreses, oh Dios, de los ejércitos celestiales. Observa desde los cielos y mira nuestro aprieto. Cuida de esa vid que tú mismo plantaste, este hijo que criaste para ti. Somos cortados y quemados por nuestros enemigos, que perezcan al ver tu ceño fruncido. Fortalece el hombre que amas, al hijo que elegiste, entonces jamás volveremos a abandonarte. Revívenos para que podamos invocar tu nombre una vez más y haznos volver a ti, oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales. Haz que tu rostro brille sobre nosotros. Solo entonces seremos salvos. Qué lindo y espectacular salmo. Bueno, y el primer punto que vamos a ver en este salmo que acabamos de leer es la luz de la sonrisa de Dios. La luz de la sonrisa de Dios. El padre Raniero Cantalamessa es famoso, entre otras cosas, por su sonrisa. Su rostro brilla como una luz, especialmente cuando sonríe. Como dijo la madre Sor Teresa de Calcuta, la sonrisa es el comienzo del amor. Qué asombroso es pensar en la luz de la sonrisa de Dios que brilla sobre ti. No solo Dios está contigo, sino que también puedes disfrutar de su favor. En palabras de El Mensaje, el salmista ora: sonríe con tu risa de bendición. Esta será nuestra salvación. El pueblo de Israel se estaba enfrentando claramente a tiempos oscuros. La vid es una imagen de la nación de Israel. Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto, los cuidaba como una vid, pero ahora los muros del viñedo parecen derribados. Parece que la vid es cortada y quemada con el fuego. Todos los que pasan le arrancan las uvas, los animales salvajes los devoran, la gente está pereciendo. El salmista clama a Dios: reavívanos e invocaremos tu nombre. Restáuranos, Señor Dios Todopoderoso, y haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos. Al mirar el estado de la iglesia en este país, vemos que sus muros han sido derribados. Parece estar en una situación desesperada, pero Dios ha restaurado y restablecido a su pueblo
en el pasado, así que puede hacerlo de nuevo hoy. Clama por avivamiento. Vamos a orar. Señor, te rogamos que nos reavives de nuevo. Llena a tu pueblo con tu Espíritu Santo. Oramos para que las iglesias vuelvan a estar llenas de personas que sirvan a Jesús de todo su corazón. Dirige tu sonrisa de bendición sobre nosotros. Te lo pedimos, por favor. Amén. Vamos a estar leyendo Hechos, capítulo 24, versículos del 1 al 27. Hechos 24. Y vamos a estar leyendo, dando lectura en la Nueva Traducción Viviente NTV. Igualmente. Pablo ante Félix. 5 días después, Ananías, el sumo sacerdote, llegó con algunos de los ancianos judíos y con el abogado Tértulo para presentar su caso contra Pablo ante el gobernador. Una vez que hicieron entrar a Pablo, Tértulo presentó los cargos en su contra ante el gobernador con el siguiente discurso. Usted ha dado un largo periodo de paz a nosotros los judíos y con previsión nos ha promulgado reformas. Por todo esto, Su Excelencia, le estamos agradecidos, pero no quiero aburrirlo, así que le ruego que me preste atención solo por un momento. Hemos descubierto que este hombre es un alborotador que constantemente provoca disturbios entre los judíos por todo el mundo. Es un cabecilla de la secta conocida como los nazarenos. Además, trata de profanar el templo cuando lo arrestamos. Puede averiguar la veracidad de nuestras acusaciones si lo interroga usted mismo. Así que los demás judíos intervinieron declarando que todo lo que Tértulo había dicho era cierto. Entonces el gobernador le hizo una señal a Pablo para que hablara. Y Pablo dijo: yo sé, Señor, que usted ha sido juez de asuntos judíos durante muchos años. Por lo tanto, presento con gusto mi defensa ante usted. Con facilidad puede averiguar que llegué a Jerusalén hace más de 12 días para adorar en el templo. Lo que me acusan nunca me encontraron discutiendo con nadie en el templo ni provocando disturbios en ninguna sinagoga o en las calles de la ciudad. Estos hombres no pueden probar las cosas por las cuales me acusan, pero admito que soy seguidor del camino, al cual ellos llaman secta. Adoro al Dios de nuestros antepasados y firmemente creo en la ley judía y en todo lo que escribieron los profetas. Tengo la misma esperanza en Dios que la que tienen estos hombres, la esperanza de que Él resucitará tanto a los justos como a los injustos. Por esto, siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente. Después de estar ausente durante varios años, regresé a Jerusalén con dinero para ayudar a mi pueblo y para ofrecer sacrificios a Dios. Los que me acusan me vieron en el templo mientras yo terminaba una ceremonia de purificación. No había ninguna multitud a mi alrededor, ni ningún disturbio, pero algunos judíos de la provincia de Asia estaban allí y ellos deberían estar aquí para presentar cargos si es que tienen algo en mi contra. Pregúntele a estos hombres que están aquí de qué crimen me encontraron culpable al Concilio Supremo Judío, excepto por una sola vez que grité: hoy se me juzga ante ustedes porque creo en la resurrección de los muertos. En este momento Félix, quien estaba bastante familiarizado con el camino, levantó la sesión y dijo: esperen hasta que llegue Lisias, el comandante de la guarnición. Entonces tomaré una decisión sobre el caso. Le ordenó a un oficial que mantuviera a Pablo bajo custodia, pero le diera ciertas libertades y permitiera que sus amigos lo visitaran y se encargaran de sus necesidades. Unos días después, Félix regresó con su esposa Drusila, quien era judía. Mandó llamar a Pablo y lo escucharon mientras les habló acerca de la fe en Cristo Jesús. Al razonar Pablo con ellos acerca de la justicia, el control propio y el día de juicio que vendrá, Félix se llenó de miedo. Vete por ahora, le dijo. Cuando sea más conveniente volveré a llamarte. También esperaba que Pablo lo sobornara de modo que lo mandaba a llamar muy a menudo y hablaba con él. Pasaron 2 años así y Félix fue sucedido por Porcio Festo,
y como Félix quería ganarse la aceptación del pueblo judío, dejó a Pablo en prisión. Ay, Dios mío. Vamos a ver el segundo punto que nos quiere decir el Señor en este segundo punto, según este capítulo que acabamos de leer. Y dice la luz del Evangelio. El segundo punto es la luz del Evangelio. La luz del Evangelio brillaba en todos los lugares a donde Pablo iba, pero no todos podían verla. Pablo escribió: el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Eso lo podemos encontrar en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Aquellos fueron tiempos de oscuridad en la vida de Pablo. Pasó por ser encarcelado y juzgado. El fiscal Tertulo es el ejemplo de jurista servil y adulador, halagó al gobernador así: excelentísimo Félix, bajo su mandato hemos disfrutado de un largo periodo de paz y gracias a la previsión suya se ha llevado a cabo reformas en pro de esta nación. Eso lo podemos encontrar en Hechos capítulo 24, versículo 2, que fue lo que acabamos de leer. Después de sus adulaciones vinieron las falsas acusaciones sobre Pablo, al sugerir que anda provocando divisiones entre los judíos y que es cabecilla de la secta de los nazarenos. La fe cristiana fue descrita como una secta, de la misma forma en que algunas personas hoy en día pueden desestimar la iglesia al considerarla una secta religiosa. Pablo hace a su defensa. Primero aborda las acusaciones específicas negando que aquello que no es cierto y admitiendo lo que es verdad. Así admite ser seguidor de Jesús. Este camino lo dice en el versículo 14 y aclara lo que sucedió en su audiencia ante el Consejo Sanedrín. A veces es útil establecer cuáles son los hechos reales. Pablo muestra la ortodoxia de sus creencias, adora al Dios de la historia y cree en el contenido de las Escrituras. Comparte la esperanza judía de la resurrección y afirma que cree que todo lo que está de acuerdo con la ley y que está escrito en los profetas, y asegura tener la misma esperanza en Dios y que tiene la misma esperanza en Dios que los fariseos al mencionar que habrá una resurrección de los justos y de los injustos, y recalca su conciencia limpia, los donativos a su pueblo y su inocencia. Su juez Félix no era necesariamente malo, pero era débil, vacilante, indeciso y tenía motivaciones políticas. No quería condenar a un hombre inocente, pero tampoco tenía el coraje para liberarlo. Como un juez débil, asustado por las palabras de Pablo cuando no sabía qué hacer, simplemente aplazó el procedimiento. Mantuvo a Pablo en la cárcel por 2 años esperando un soborno. Posteriormente, Félix no lo liberó por razones políticas, a pesar de que se había nombrado un nuevo gobernador y no había posibilidad de obtener una ganancia económica de parte de Pablo. Utilizó el retraso como una estrategia para evitar tomar una decisión. Pero no decidir es una decisión en sí misma, la de meter a un hombre inocente en la cárcel. No podemos evitar nuestra responsabilidad en la indecisión. La indecisión es en sí misma una decisión de no actuar. Es una decisión de mantener el estatus, lo cual es una acción que tiene consecuencias. Pablo aprovechó todas las oportunidades para hacer brillar la luz del Evangelio. Siempre que podía hablaba acerca de la fe en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a aprovechar al máximo cada oportunidad cuando suframos oposición, seamos falsamente acusados y nuestros planes sean frustrados. Ayúdanos como a Pablo a aprovechar todas las oportunidades para hacer brillar la luz del Evangelio en la oscuridad. Amén. Que así sea. Vamos a estar leyendo también el segundo libro de Reyes, capítulo 10 y segundo libro de Reyes, capítulo 11. Vamos a leer primero el segundo libro de Reyes, capítulo 10. Nueva traducción viviente. Jehú mata a la familia de Acab. Acab tenía 70 hijos que vivían en la ciudad de Samaria, así que Jehú escribió cartas
escribió cartas y las envió a Samaria a los ancianos funcionarios de la ciudad y a los tutores de los hijos de Acab. Le escribió: los hijos del rey están con ustedes y ustedes tienen en su disposición carros de guerras, caballos, armas y una ciudad fortificada. En cuanto reciban esta carta, escojan al más competente de los hijos de su amo para que sea su rey y prepárense para pelear por la dinastía de Acab. Entonces se paralizaron de miedo y dijeron: hemos visto que 2 reyes no pudieron contra este hombre. ¿Qué podemos hacer nosotros? Así que los administradores del palacio y de la ciudad, junto con los ancianos y los tutores de los hijos del rey, enviaron el siguiente mensaje a Jehú: somos sus sirvientes y haremos todo lo que nos diga. No proclamaremos rey a nadie. Haga lo que mejor le parezca. Jehú respondió con una segunda carta: si ustedes están de mi lado y van a obedecerme, tráiganme a Jezreel la cabeza de cada uno de los hijos de su amo mañana, a esta hora. Los 70 hijos del rey estaban al cuidado de los líderes de Samaria, en donde se les había criado de la niñez. Cuando llegó la carta, los líderes mataron a los 70 hijos del rey. Pusieron las cabezas en canastos y se las entregaron a Jehú, quien estaba en Jezreel. Un mensajero fue a ver a Jehú y le dijo: han traído las cabezas de los hijos del rey. Entonces Jehú ordenó: apílenlas en 2 montones a la entrada de la puerta de la ciudad y déjenlas allí hasta mañana. Al día siguiente Jehú salió y habló a la multitud que se había juntado. Ustedes no tienen la culpa, les dijo. Yo soy el que conspiró contra mi amo y lo mató. ¿Pero quién mató a todos estos? No tengan duda de que se cumplirá el mensaje que el Señor dio acerca de la familia de Acab. El Señor declaró por medio de su siervo Elías que esto sucedería. Después Jehú mató a los demás parientes de Acab que vivían en Jezreel, a todos sus funcionarios importantes, a sus amigos personales y a los sacerdotes. Así que a Acab no le quedó ningún descendiente. Entonces Jehú partió hacia Samaria. En el camino, mientras estaban en Bet-Eken de los pastores, se cruzó con unos parientes del rey Ocosías y de Judá. ¿Quiénes son ustedes?, les preguntó. Y ellos contestaron: somos parientes del rey Ocosías. Vamos a visitar a los hijos del rey Acab y a los hijos de la reina. Tráiganlos vivos, gritó Jehú a sus hombres. Así que los capturaron 42 en total y los mataron junto al pozo de Bet-Eken. No escapó ninguno. Cuando Jehú salió de allí, encontró a Jonadab, hijo de Rebec, quien venía a su encuentro. Después de saludarle, Jehú le dijo: ¿me eres tan leal como yo lo soy contigo? Sí lo soy, contestó Jonadab. Si lo eres, dijo Jehú, entonces estréchame la mano. Jonadab le dio la mano y Jehú lo ayudó a subirse al carro. Luego Jehú le dijo: ven conmigo y verás lo dedicado que soy al Señor. Y Jonadab lo acompañó en su carro. Cuando Jehú llegó a Samaria, mató a todos los que quedaban de la familia de Acab, tal como el Señor le había prometido por medio de Elías. Jehú mata a los sacerdotes de Baal. Luego Jehú convocó a una reunión a toda la gente de la ciudad y le dijo: la forma en que Acab le rindió culto a Baal no fue nada en comparación con la forma en que yo voy a rendir culto. Por lo tanto, manden a llamar a todos los profetas y a todos los que veneran a Baal y reúnan a todos sus sacerdotes. Asegúrense de que vengan todos, porque voy a ofrecer un gran sacrificio. Cualquiera que venga será ejecutado, pero el astuto plan de Jehú consistía en destruir a todos los que rendían culto a Baal. Después Jehú ordenó: preparen una asamblea solemne para rendir culto a Baal. Así que lo hicieron. Mandó mensajeros por todo Israel para convocar a los que veneraban a Baal. Asistieron todos, no faltó ni uno, y llenaron el templo de Baal de un extremo al otro. Entonces Jehú le indicó al encargado del guardarropa: asegúrate de que todos los que rinden culto a Baal tengan puesto uno de estos mantos. Así que cada uno de ellos se les dio un manto. Después Jehú entró en el templo de Baal con Jonadab, hijo de Rebac, y les dijo a los que veneraban a Baal: asegúrense de que aquí no haya nadie que adora al Señor, solo que rinden culto a Baal. Así que estaban todos adentro del templo para ofrecer sacrificios y ofrendas quemadas. Y ahora bien, Jehú había puesto a 80 de sus hombres fuera del edificio y les había advertido: si dejan que alguno se escape, pagarán con su propia vida.
Apenas Jehú terminó de sacrificar la ofrenda quemada, les ordenó a sus guardias y oficiales: entren y mátenlos a todos, que no escape nadie. Así que los guardias y oficiales los mataron a filo de espada y arrastraron los cuerpos fuera. Luego los hombres de Jehú entraron en la fortaleza más recóndita del templo de Baal y sacaron a las rastras la columna sagrada que usaban para rendir culto a Baal y la quemaron. Destrozaron la columna sagrada, demolieron el templo de Baal y lo convirtieron en un baño público. Así que quedó hasta el día de hoy. De esta forma, Jehú destruyó a todo el resto del culto a Baal en Israel. Sin embargo, no destruyó los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan, con los cuales Jeroboam, hijo de Nabat, había hecho pecar a Israel. No obstante, el Señor le dijo a Jehú: hiciste bien al seguir mis instrucciones de destruir a la familia de Acab. Por lo tanto, tus descendientes serán reyes de Israel hasta la cuarta generación. Pero Jehú no obedeció con todo el corazón la ley del Señor, Dios de Israel. Se negó a abandonar los pecados que Jeroboam hizo cometer a Israel. Muerte de Jehú. Por ese tiempo, el Señor comenzó a reducir el tamaño del territorio de Israel. El rey Hazael conquistó varias regiones del país, al oriente del río Jordán, entre ellas toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés. El área que conquistó se extendía desde la ciudad de Aroer, cerca del valle del Arnón, hasta Tan, al norte como Galaad y Basán. Los demás acontecimientos del reinado de Jehú, todo lo que hizo y todos sus logros, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Jehú murió, lo enterraron en Samaria y su hijo Joacás lo sucedió en el trono. Jehú reinó en Israel desde Samaria durante 28 años en total. Vamos a estar leyendo también el segundo libro de Reyes, capítulo 11, nueva traducción viviente. La reina Atalía gobierna sobre Judá. Cuando Atalía, la madre del rey Ocasías de Judá, supo que su hijo había muerto, comenzó a aniquilar al resto de la familia real. Pero Josaba, hermana de Ocosías e hija del rey Yorán, tomó a Joás, el hijo más pequeño de Ocosías, y lo rescató de entre los demás hijos del rey que estaban a punto de ser ejecutados. Puso a Joás y a su nodriza en un dormitorio y lo escondieron de Atalía. Por esto el niño no fue asesinado. Joás permaneció escondido en el templo del Señor durante 6 años mientras Atalía gobernaba el país. Rebelión contra Atalía. En el 7º año del reinado de Atalía, el sacerdote Joiada mandó a llamar al templo del Señor a los comandantes, a los mercenarios cariteos y a los guardias del palacio. Hizo un pacto solemne con ellos y los obligó a hacer un juramento de lealtad allí en el templo del Señor. Luego les mostró al hijo del rey. Joiada les dijo: tienen que hacer lo siguiente: una tercera parte de ustedes, los que están en el turno, el día de descanso vigilarán el palacio real. Otra tercera parte de ustedes hará guardia en la puerta del sur y la tercera parte lo hará detrás de la guardia del palacio. Los 3 grupos vigilarán el palacio. Los 2 grupos que no estén de turno el día de descanso guardarán al rey en el templo del Señor. Formen una escolta alrededor del rey y tengan sus armas en la mano. Maten a cualquiera que intente penetrar las filas. Quédense junto al rey, vaya donde vaya. Así que los comandantes hicieron tal como el sacerdote Joiada les había ordenado. Los comandantes se encargaron de los hombres que se presentaban para su turno ese día de descanso, así como los que terminaban en el suyo. Los llevaron a todos ante el sacerdote Joiada, quien les dio las lanzas y los escudos pequeños que habían pertenecido al rey David y estaban guardados en el templo del Señor. Los guardias del palacio se ubicaron alrededor del rey con sus armas listas, formaron una hilera. Después el lado sur del templo hasta el lado norte y alrededor del altar. Entonces Joiada sacó a Joás, el hijo del rey, puso la corona sobre su cabeza y le entregó una copia de las leyes de Dios. Lo ungieron y lo proclamaron rey y todos aplaudieron y gritaron: ¡Viva el rey!
Muerte de Atalía. Cuando Atalía oyó el ruido que hacían los guardias del palacio y la gente como deprisa al templo del Señor para ver qué pasaba. Cuando llegó, vio al recién coronado de pie en el lugar de autoridad junto a la columna, como era la costumbre durante las coronaciones. Los comandantes y los trompetistas lo rodeaban y gente de todo el reino celebraba y tocaba las trompetas. Cuando Atalías vio todo esto, rasgó su ropa en señal de desesperación y gritó: traición, traición. Después el sacerdote Joiada ordenó a los comandantes que estaban a cargo de las tropas: llévense a los soldados que están de guardia frente al templo y maten a cualquiera que intente rescatarla. Pues el sacerdote había dicho: no deben matarla dentro del templo del Señor. Por eso la agarraron y la llevaron a la puerta por donde los caballos entraban al predio del palacio y allí la mataron. Reformas religiosas de Joiada. Luego Joiada hizo un pacto entre el Señor y el rey y el pueblo, que sería el pueblo del Señor. También hizo un pacto entre el rey y el pueblo. Así que toda la gente fue al templo de Baal y entre todos lo destruyeron. Demolieron los altares, hicieron pedazos los ídolos y mataron a Matán, el sacerdote de Baal, frente a los altares. Al sacerdote de Joiada puso guardias en el templo del Señor. Después los comandantes, los mercenarios, cariteos, los guardias del palacio y toda la gente del reino escoltaron al rey desde el templo del Señor. Pasaron por la puerta de la guardia y entraron al palacio y el rey se sentó en el trono real. Toda la gente del reino se alegró y la ciudad estaba tranquila porque Atalía había sido ejecutada en el palacio del rey. Joás tenía 7 años cuando subió al trono. Hágame el bendito favor, 7 años. 7 años tenía cuando empezó a reinar. ¿Qué tal? Mire cómo Dios le dio sabiduría para hacer las cosas bien, ¿no? Este tercer punto que acabamos de los dos capítulos que acabamos de leer del segundo libro de Reyes, se llama La luz de los jóvenes. Sol Survivor supervisa varios festivales cristianos de verano para jóvenes. Solo este año más de 30,000 jóvenes asistirán a sus festivales en el Reino Unido. Hace 4 años Pipa y yo tuvimos el privilegio de visitar uno de sus eventos. Fue muy emocionante ver la fe, la pasión y el entusiasmo de aquellos jóvenes. Es una gran señal de esperanza para el futuro. Al igual que con el evento de la Catedral de San Bulgo, es una luz que brilla en el horizonte. Aunque se ven cosas malas por todos lados, hay una esperanza en que la generación venidera hará algo mejor. Si piensas que estás viviendo en un mundo oscuro, estudia este pasaje y verás que hubo momentos en la historia que son igual de malos o peores. Aquel fue otro periodo oscuro en la historia del pueblo de Israel. Fue un tiempo en el que ocurrieron hechos horrendos, como la matanza de los 70 príncipes cuyas cabezas estaban apiladas en 2 montones en las puertas de la ciudad. Y también hubo masacres. Jehú fue honrado por no comportarse como el peor de los reyes de Israel, según el precedente sentado por el rey Acab. En particular, Jehú destruyó el culto de Baal en Israel. Sin embargo, no se apartó del precedente sentado por el rey Jeroboam, la oración al becerro de oro. En palabras del mensaje, no se cuidó de andar en los caminos de Dios y honrar al Dios de Israel con un corazón indiviso. En Judá las cosas no parecían mejores y Atalía intentó eliminar a toda la familia real, pero Dios protegió a Joás de la misma manera que protegió a Moisés y a Jesús. Josabá lo raptó metiéndolo en un dormitorio con su nodriza. Luego logró esconderlo de Atalía de modo que no lo mataran. 6 años estuvo Joás escondido con su nodriza en el templo del Señor mientras Atalía reinaba en el país. Más tarde Joiada sacó al hijo del rey, lo puso la corona y lo entregó una copia del pacto. Luego lo ungieron y todos aplaudieron: ¡que viva el rey! Después de todo esto, el rey se sentó en el trono real. Todo el pueblo estaba alegre y tranquila en la ciudad porque habían matado a Atalía a filo de espada en el palacio.
Joás tenía solo 7 años cuando ascendió al trono, pero este joven trajo una esperanza para un futuro. No era un joven, era un niño. Eso lo podemos ver en segundo libro de Reyes, capítulo 12, y segunda de Crónicas, capítulo 24. De la misma manera en que a menudo vemos esperanza en los jóvenes, una vez más, Dios mantuvo una luz brillando incluso en los tiempos más oscuros. Gracias, mi Señor. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias por los niños y los jóvenes de nuestra propia iglesia y gracias por la esperanza que ellos nos traen. Gracias por los movimientos juveniles en todo el mundo y por la luz que brilla a través de ellos. Gracias porque incluso en los momentos más oscuros siempre mantienes tu luz brillando y la luz de tu sonrisa de bendición está sobre nosotros. La pastora Pipa, amén. La pastora Pipa añade, segundo libro de Reyes, capítulo 10, versículo 31. Sin embargo, Jehú no cumplió con todo el corazón la ley del Señor, Dios de Israel. Es difícil permanecer comprometido de todo corazón, todo tiempo. Piensa lo que Jehú pudo haber logrado para Dios si lo hubiera hecho. Tremendo. Bueno, hemos terminado nuestro devocional, acordándonos que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel y la pastora Pipa Gumbel de la iglesia HTV en Londres, y la voz que dio vida a este devocional fue la voz de Angélica Rojas.